Hola, hola mis pequeños alumnos, ¿cómo están? Pues el día de hoy el tema es de matemáticas y es simplificación y conversión de fracciones propias, impropias y mixtas. Por lo que les pido que pongan muchísima atención para que sepan en qué consiste cada una de ellas y cómo es el proceso de simplificación o de conversión. Ok, primero es importante que sepamos qué es una fracción. Una fracción es un número que se obtiene de dividir un entero en partes iguales, como lo tenemos en este ejemplo. Es un entero que está partido en partes iguales. La fracción está formada por dos términos, el numerador y el denominador. Entonces vamos a ver a qué se refiere cada uno. El numerador es el número que está sobre la raya fraccionaria y el denominador es la que está bajo la raya fraccionaria. Entonces, el numerador es el número de partes que se considera de toda la unidad, del total o del entero. Y el denominador es el número de partes iguales en que se ha dividido el entero, el total o la unidad. Entonces, aquí tenemos un ejemplo que tenemos un rectángulo, que esto es nuestro entero. El denominador son las partes en que se dividió el entero, por lo tanto aquí nos dice que 5. 1, 2, 3, 4, 5. Y el numerador, que es el 3, son las partes pintadas o las partes que se tienen que tomar de ese entero, que es 3. 1, 2 y 3. Entonces, este es el numerador y el denominador. Tenemos tres tipos de fracciones, las propias, impropias y mixtas. Cada una de ellas tiene características diferentes. Vamos a empezar con las propias. El numerador es más pequeño al denominador y esta fracción es menor a un entero. Aquí tenemos 5 ejemplos donde tiene que cumplir las características de una fracción propia. El numerador es más pequeño que el denominador. Y esto quiere decir que si lo hacemos gráficamente, partimos nuestro entero en 5, iluminamos 4, quiere decir que es menor a un entero. Un séptimo, el numerador es más pequeño que el denominador y cuando lo pintamos, pues es menor a un entero. De igual manera, 4 décimos, el numerador es más pequeño que el denominador y cuando lo pintamos, pues es menor a un entero. De igual forma, el 1/4, el 1 es menor al denominador. Y por último, 3/8, el numerador es menor que el denominador y cuando lo iluminamos, pues nos damos cuenta que es menor a un entero. Ahora, vamos con las impropias. Las fracciones impropias, el numerador es más grande que el denominador, es mayor a un entero. Entonces aquí tenemos tres ejemplos donde el numerador es más grande que el denominador. Vean cómo en nuestros tres ejemplos el numerador es más grande. Por lo tanto, esto es una fracción impropia. Y cuando lo graficamos podemos darnos cuenta que al iluminarlo se hace más que un entero, o sea, ocupamos más de una figura para iluminar, porque dice que un entero va a estar dividido en 8. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y tenemos que iluminar 11 partes. ¿Cómo hacemos esto? Pues hacemos dos figuras, dos enteros, fraccionados en octavos, en 8 cada uno, y al iluminarlos nos damos cuenta que es un entero con otro poquito. Entonces, estas son fracciones impropias, cuando son mayores a un entero y el numerador es más grande que el denominador. Aquí tenemos otro ejemplo. Dice que las figuras o nuestro entero debe estar partido en 4 partes. 1, 2, 3, 4. Y que se tienen que pintar 9 de ellas. Es por eso que hacemos más figuras partidas en 4 para poder iluminar las 9 partecitas. Y el último ejemplo dice que nuestro entero tiene que estar dividido en 6 partes y tenemos que iluminar 10. Por eso hacemos otra figura que es nuestro entero dividido en 6 y tomamos las partes que nos faltan. Entonces, las impropias siempre son mayor a un entero y el numerador es más grande que el denominador. Y pasamos a las mixtas. Las mixtas es un número entero y una fracción. Por ejemplo, 2 enteros 1/3 es una fracción mixta, o un entero 1/2 o un entero 1/4. Las mixtas es la combinación de números naturales con números fraccionarios. Y aquí pues tenemos otro ejemplo, 2 enteros 1/3. Ponemos nuestras dos figuras completas divididas en 3 y tenemos que iluminar 2 totalmente y una partecita de la otra.
Aquí tenemos igual otro ejemplo, un entero más un medio y un entero más un cuarto. Estas son las fracciones mixtas. Entonces, esta es la primera parte. Espero que sí esté quedando claro la diferencia entre propias, impropias y mixtas. Ahora, la simplificación de fracciones. ¿Qué es una simplificación de fracciones? Es hacer la fracción más pequeña sin alterarla, o sea, sin que cambie la fracción. Entonces, ¿cómo es esto? Para simplificarlos es cuando nos queda una fracción con números muy grandes, hacerlas en números más pequeños, pero sin alterar esta fracción. Aquí tenemos un ejemplo. 4 octavos es lo mismo que 2 cuartos y es lo mismo que un medio. El un medio sería la fracción simplificada a su mínima expresión, a lo más chiquita que se puede hacer, pero sin alterar lo que se está iluminando. Aquí 4 octavos. El entero se divide en 8 partes y se iluminan 4. Y aquí tenemos que está iluminada la mitad del círculo. Ahora, 2 cuartos. Nuestro entero lo dividimos en 4 partes e iluminamos 2. Entonces, seguimos teniendo iluminada la mitad del círculo. Y si la hacemos más pequeña, que es un medio, nuestro entero lo dividimos en 2 y solo iluminamos una parte. Entonces, esto es una simplificación de fracción que estamos haciendo el 4 octavos más chico y más chico hasta lo mínimo que se pueda sin alterar las partes que se iluminan. Entonces, aquí vamos a ver la simplificación para que quede más claro. La simplificación de fracciones propias es muy sencilla. Tenemos nuestra fracción original que es 4 octavos. Cuando nuestra fracción es propia, o sea que el numerador es más pequeño, se hace de la siguiente manera. Primero, se tiene que ver si el número de arriba y el número de abajo lo podemos partir a la mitad, podemos dividirlo entre 2. Entonces, ¿el 4 lo podemos dividir entre 2? Sí. ¿El 8 lo podemos dividir entre 2? También. Entonces, por ejemplo, si el de arriba se pudiera dividir y el de abajo no, no lo podemos partir. Siempre entre el número que lo dividimos arriba tiene que ser el mismo número en que lo vamos a dividir abajo. En este caso, sí se puede dividir entre 2. 4 entre 2, pues nos da 2. Y 8 entre 2 nos da 4. Nos queda 2 cuartos. Esta fracción todavía la podemos partir a la mitad. Por supuesto que sí. ¿Cuál es la mitad de 2? Pues 1. Y la mitad de 4, pues 2. Entonces, aquí quedaría mi fracción simplificada a su mínima expresión. 4 octavos es lo mismo que 2 cuartos y es lo mismo que un medio, que es esta que les acabo de explicar aquí. ¿Sale? Siguiente. Otro ejemplo, 3 novenos. ¿El 3 lo podemos dividir en 2? Pues no. ¿El 9 lo podemos dividir entre 2? Tampoco. Entonces nos tenemos que ir al siguiente número, entre 3. Pero aquí cabe resaltar que es dividirlo y que quede exacto, sin decimales. Si no queda exacto, entonces nos tenemos que ir a otro número. El 3 y el 9 ya dijimos que no lo podemos dividir entre 2. Nos vamos al siguiente número, que es el 3. 3 entre 3, 1. Y 9 entre 3 nos da 3. Esta es la fracción simplificada a su mínima expresión. Ya no lo podemos hacer más pequeño. Nos vamos al siguiente ejemplo. 15 veinticincoavos. El 15 no lo podemos dividir entre 2 y el 25 tampoco. ¿El 15 lo podemos dividir entre 3? Sí, sí lo podemos dividir entre 3. Pero el 25 no lo podemos dividir entre 3. Entonces nos vamos al siguiente número que sería 4. Aquí hay otra observación. Después de que lo dividimos entre 2, siempre vamos en orden del 2 hacia arriba. Pero cuando empezamos a dividir entre 2, automáticamente el 4, el 6, el 8, el 10, todos los números pares van a desaparecer. Porque siempre que empecemos a dividir entre 2, pues se va a hacer pequeña la fracción hasta llegar a su mínima expresión y ya no tiene caso entre 4, entre 6, entre 8, porque pues ya utilizando el 2, todos los números pares desaparecen. Entonces, entre 3 dijimos que el de arriba sí y el de abajo no. Entre 4 dijimos que ya los números pares desaparecen. Nos vamos a quintos. 15 lo podemos dividir entre 5, sí, y el 25 lo podemos dividir entre 5 también. Entonces, 15 entre 5 me da 3 y 25 entre 5 me da 5. Y esta es la última expresión o lo más pequeño que se puede hacer esta fracción. 15 veinticincoavos es lo mismo que 3 cuartos, pero esta es
en su mínima expresión, simplificándola. Y nos vamos al último ejemplo de fracciones propias. 10 treintavos. ¿El 10 se puede dividir a la mitad? Sí. ¿Y el 30 se puede dividir a la mitad? También. 10 entre 2, 5. 30 entre 2, 15. Tenemos ahora esta fracción 5 quinceavos. Esta entre 3 sí la podemos dividir, pero la de arriba no. Pero sí la podemos dividir entre 5. 5 entre 5, 1. Y 5, y 15, perdón. 15 entre 5, 3. Un tercio. Esa es nuestra fracción simplificada. ¿Sale? Así se simplifican las fracciones propias. Ahora, nos vamos a la simplificación de fracciones impropias. ¿Sale? Las fracciones impropias ya sabemos que el numerador es más grande que el denominador. Aquí tenemos unos ejemplos. 7 sextos. Ya sabemos que 7 sextos y un entero un medio, si lo graficamos es lo mismo, pero vamos a ver cómo se simplifica. Cuando tenemos fracciones impropias donde el numerador es más grande, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que ver cuántas veces cabe el denominador en el numerador. En este caso es, ¿cuántas veces cabe el 6 en el 7? Una vez. ¿Y cuántas sobran? Una. Y el denominador siempre lo vamos a dejar igual. ¿Sale? Para que quede más claro, repito de este lado. Tenemos nuestra fracción 11 octavos. Tenemos que ver cuántas veces cabe el 8 en el 11. Cabe una vez, 8 en el 11. ¿Y cuántos sobran? 8, 9, 10, 11. Nos sobran 3 octavos. Ya saben que el denominador se respeta. Siguiente, 9 cuartos. ¿Cuántas veces cabe el 4 en el 9? Cabe 2 veces y son 8. Y nos sobra 1 y respetamos el cuartos. Y un último ejemplo, 10 sextos. ¿Cuántas veces cabe el 10? El 6 en el 10, una vez. ¿Y cuántas sobran? 6, 7, 8, 9, 10. 4 sextos. Pero aquí podemos ver que esta no es la fracción en su mínima expresión, en lo más pequeña. ¿Por qué? Porque el 4 sextos todavía lo podemos hacer más pequeño. El entero se pasa tal cual. Los enteros, 3, 4, 5, 10 enteros, un entero, nunca se dividen. El entero ya queda tal cual. Entonces, el entero lo vamos a pasar tal cual, pero el 4 sextos pues tiene simplificación, es una fracción propia. El 4 tiene mitad, por supuesto, y es 2. Y el 6 tiene mitad, sí tiene mitad, que es 3. Por lo tanto, simplificarlo a su mínima expresión, el 10 sextos es lo mismo que un entero, 2 tercios. ¿Sale? Entonces, estas son las fracciones impropias. Ahora, ¿cómo podemos hacer conversión de fracciones impropias a mixtas? Aquí tenemos un ejemplo, aquí tenemos fracciones mixtas, porque tenemos enteros y fracción, a impropias, porque tenemos el numerador más grande que el denominador. ¿Cómo podemos transformarlo si nuestra operación solamente queremos hacer una suma, una resta, y solamente tenemos los enteros y las fracciones? ¿Cómo lo convertimos solamente a una fracción impropia? Pues aquí les voy a decir. Lo primero que tienen que hacer es multiplicar el denominador por el entero y sumarle el numerador. ¿Cómo es esto? 6 por 3, 18. Más 5 son 23 y el sexto se deja tal cual. Aquí tenemos otro ejemplo. 6 enteros, 4 séptimos. ¿Cómo lo convertimos a una fracción impropia? 7 por 6, 42. Más 4, 46. Y se deja el séptimos. Y aquí tenemos un ejemplo más. 5 enteros, 2 quintos. Entonces 5 por 5, 25. Más 2, 27. 27 quintos. Y es así como se hace la conversión de fracciones impropias a mixtas. Entonces, pues hasta aquí el video del día de hoy. Espero pues que haya sido de gran utilidad para ustedes saber cómo se simplifica, cómo se convierte, lo que es una fracción, el tipo de fracciones. Y pues, si no les quedó claro, repitan y repitan el video hasta que esto pueda quedarles más claro, porque es básico para poder seguir con las operaciones de fracción. ¿Sale? Entonces, les mando muchos besos. Nos vemos en el siguiente video. Bye.